¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Hotel Iberoestar Paraíso Maya Selection y estamos nosotros muy contentos de que podamos una vez más en este año 2021 tener el próximo seminario de matrimonios. Así es, estamos emocionados por este nuevo cambio. La verdad vale la pena, estamos conociendo las instalaciones, es un lugar bellísimo, Dios está haciendo cosas nuevas. Así es que este nuevo comienzo es una nueva oportunidad también para tu familia, para tu matrimonio, para que también puedas traer a tus hijos si quieres. Este es un año especial, así es que no te lo pierdas, inscríbete y te esperamos aquí. Hotel todo incluido con los conferencistas Dr. Armando y Marta Alducin. Inscripciones abiertas. El Dr. Armando Alducin presenta. Acompáñanos a conocer la vida del Señor Jesucristo. Escuchemos su palabra y aprendamos de Él en este set de 131 audioconferencias sobre el Evangelio de Lucas, de Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Conoceremos acerca de su deidad, de su nacimiento virginal. Escucharemos el verdadero significado de sus palabras durante su ministerio en la tierra y veremos cómo es que selecciona y construye la iglesia del primer siglo. Únete a este caminar con Jesucristo en un set de 131 audioconferencias. Tomo 1 del Nuevo Testamento por el Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 2 del Nuevo Testamento. Únete a nuestro caminar por el Evangelio en las palabras de Pablo para la iglesia de los romanos y en la primera carta a los corintios. Conoce qué es el Evangelio y cómo es que Jesucristo nos ha entregado gracia y paz delante de nuestro Dios. Conoce las verdades más profundas y hermosas de la Biblia y aprende a ser parte de la iglesia de Dios con temas como herederos de Dios, los caminos de Dios, el llamado de Dios y más. 103 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las iglesias del Apocalipsis. Ya hemos visto hasta este momento la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Sardis
y ahora nos toca la de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 7 en adelante. Estos mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis son las últimas palabras de Jesús. Y de las 7 iglesias que el Espíritu Santo escogió para en cada una enfocarse en diferentes características, diferentes exhortaciones, diferentes felicitaciones también. De estas 7 iglesias, a 5 de ellas les invita a Jesucristo a arrepentirse. Más bien que invitación, es un mandamiento. Les ordena que se arrepientan. Tú podías preguntarme, bueno, cuando yo me convertí a Cristo, pues me arrepentí de mis pecados. Claro, fue el primer paso. Y nuestros pecados ya están saldados completamente en la cruz de Cristo. Los pecados pasados, presentes y futuros, porque la salvación no se puede perder. Si tienes realmente el nuevo nacimiento, la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo, es irreversible. Lo que Dios nos da es vida eterna, no vida temporal. Pero no vamos a entrar en eso ahorita. Entonces, nuestra cuenta ya fue pagada en la cruz, pero ya siendo cristianos, cuando pecamos, dice Hebreos capítulo 12, que Dios al que ama disciplina a sus hijos. Entonces, ya siendo cristianos, todos los días desarrollamos el bendito hábito de examinar nuestro corazón, llegar en la noche a casa. Padre Santo, hoy vi a una mujer con ojos que se me fueron, le grité a mis hijos, le quemé el chorizo a mi esposo en el sartén en el desayuno, le di un planchazo, ¿verdad?, a mi suegra. Bueno, en fin, ¿verdad?, todo lo que hagamos. Tengo una deuda hace 3 o 4 años que me estoy haciendo el tonto o la tonta para pagarla, que se llama fraude y se llama robo. Si tú debes algo a alguien y no lo pagas, estás robándole, estás defraudando, estás abusando de su confianza, es un daño a tu prójimo. Entonces, todas estas cosas tenemos que traerlas a la cruz. Y en ese momento le decimos, Padre, perdónanos, dice 1 de Juan 1, 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que ver y tener la intención de que queremos ponernos a cuenta con Dios. No nos aprovechemos de su amor. No creamos jamás que vamos a engañarlo. Es que es un pecado que cometí hace 3 años y violé a una muchacha, o le robé a alguien, a mi cuñado, o hice esto y el otro hace 2 o 3 años. Trata de arreglar ese problema y decirle a la persona, no he tenido dinero, pero te voy a pagar 50 pesos a la semana. Pero yo no puedo quedarme con una deuda con nadie, porque no es correcto a los ojos de Dios. Igual, si necesitamos pedir perdón, lo necesitamos hacer para limpiar nuestra conciencia y que la gracia de Dios continúe fluyendo a través de nuestra vida. Entonces, tenemos que desarrollar el hábito del arrepentimiento, que es ir en un camino y dar una vuelta de 180 grados y caminar en sentido contrario a donde tú, tal vez cuando llegaste esta mañana a este lugar, ibas caminando. Y hay caminos de muchos de ustedes que parecen buenos, pero son camino de muerte. Necesitamos arreglar nuestras cuentas delante de la cruz. Muy bien. En esta iglesia de Filadelfia, ya vimos la primera parte ahora en la primera conferencia de la mañana. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Viene de filos, amor fraternal. Es el amor que le tienes a tu mamá, el amor que le tienes a tus hermanos, que es diferente al amor a tu esposa y al amor a tu esposo. Es el amor que le tienes a tu patria, es el nacionalismo que tenemos, y entonces es un amor diferente al amor eros, que es el amor físico, la atracción física entre un hombre y una mujer. Ese es el amor a nivel animal, no que sea malo, pero si solamente prevalece la atracción física, no es de Dios. Tiene que haber amor fileos y el amor ágape, que es el amor de Dios. Esta iglesia de Filadelfia era la cuna de la civilización griega, porque fue destruida y reconstruida por uno de los Césares. Tiberio le cambió el nombre a Neo Cesaria, que significa la nueva Cesarea o la ciudad del César.
Y más adelante, Cristo le dice en el versículo 8 que la puerta que le abrió a esta iglesia para predicar y compartir la palabra, nadie la podía cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, versículo 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en penúltimo lugar, en el versículo 9, es un repaso de la clase anterior, le dice Dios a esta iglesia: he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Somos judíos nosotros? Fíjense la pregunta que les hice, porque ahorita, gracias a Dios, que se han levantado muchas iglesias que se llaman mesiánicas, o sea, iglesias de judíos étnicos, de mamá judía y que nacieron en Israel, viven en México. Por ejemplo, aquí en México la colonia Polanco es la colonia donde más habitantes judíos hay. Casi la mayor parte de los habitantes de la colonia Polanco son judíos y hay cantidad de sinagogas en esa colonia. Entonces hay muchos de ellos que se están convirtiendo a Jesús y aceptando a Jesús como el Mesías, y se levantan iglesias que se llaman mesiánicas. Aunque son hermanos de nosotros y cristianos igual que nosotros, ellos son de origen judío étnico. Entonces hay cristianos que nacieron en Ecatepec, ¿verdad? Y en Xochimilco, y ya se dicen que son judíos, y ya se ponen la kipá y quieren tratar de vivir como viven los judíos, y esa es la trampa en la que muchos están cayendo por la ignorancia de las Escrituras. Entonces, cuando un gentil, que somos nosotros, vamos a una iglesia mesiánica, el único cuidado que tenemos que tener es que no nos judaicen. ¿Qué significa esto? Que no nos obliguen a guardar el sábado. Y si alguien te pregunta: oye, pero ¿por qué no guardas el sábado? Tú contéstale: te gano. Yo guardo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Te gano. El sábado fue dado físicamente a Israel para que ese día pudieran ellos, el séptimo día de la semana, dejar de trabajar y no hacer nada absolutamente para poder dedicárselo al Señor después de 6 días de labor. Cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, Mateo 11, 27 y 28, Jesús dice: vengan a mí para los que están cargados y trabajados, y yo soy su Shabbat. Yo los haré descansar. Entonces, cuando venimos a Cristo en el Nuevo Testamento, Él es nuestro sábado, porque al venir a Jesús descansamos ya de nuestras obras, como dice Hebreos capítulo 4. Y los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera, ya cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés el domingo, el primer día de la semana, los apóstoles ya no volvieron a reunirse los sábados. Hechos capítulo 14, 1 Corintios 16 del 1 al 2, se juntaban ahora el primer día de la semana. Entonces, el lugar de reunión del Antiguo Testamento, el sábado, en el Nuevo Testamento se cambió al domingo, porque el domingo vino Pentecostés, bajó el Espíritu Santo y Cristo resucitó el día primero, que era el domingo. Entonces ya no necesitamos guardar un solo día. Ahora todos los días para el cristiano es un Shabbat. Descansamos ya en la cruz. Entonces todos los días lo guardamos en el corazón y todos los días ya son santos para nosotros. Es como la Semana Santa, ¿no? Que la impuso la Iglesia Romana. En la Semana Santa te dicen que creo que son 30 o 40 días antes, no comas carne. Hágame el favor nada más, ¿no? Puro pescado. O sea, la Cuaresma famosa. Y el Viernes Santo a las 3 de la tarde, en ese momento te hincas o tienes que ir a algún servicio religioso porque es día santo, porque es el Viernes Santo. Lunes, martes y miércoles, buena está la borrachera. Pero el viernes ya no hay tequila, ya no hay nada, porque es el Viernes Santo. Para nosotros, todos los días del año son santos. Todas las semanas son santas, porque ya Dios nos llama santos y hemos entrado a descansar en lo que hizo Cristo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Toda esta información es muy importante porque
Cuando tú no conoces la verdad, vives esclavizado a dogmas, a ceremonias, a liturgias, a tradiciones que no tienen su origen en la Biblia. Hermana, ¿puede en Navidad poner arbolito? Personas ignorantes. O sea, yo no pongo el arbolito porque es de símbolo babilónico, etcétera, etcétera. Y los que ponen arbolito, le dice Dios desde el cielo: a ver, por favor, Arcángel Miguel, los que pongan arbolito, ponles tacha. Y los que no pusieron, ponles una palomita. Dios, imagínense que se esté fijando en esas tonterías. Entonces, si tú no quieres poner arbolito, Romanos 14, no lo pongas. Estás convencido que no lo pongas. No juzgues a los que lo ponen. Y los que lo ponen no están cometiendo pecado, porque hay unos que no lo ponen y tienen cara de pasada por agua, amargados. Y hay unos que lo ponen jingle bells, noche de paz, contentos. Y es lo que Dios ve, la condición del corazón. No si pones árbol o no pones árbol. Tenemos que crecer y madurar y en eso. Oye, ¿es pecado ponerse pantalón de las mujeres? ¿Es pecado tatuarse? Mira, si eres gordo, no te atrevas a juzgar a alguien que trae un tatuaje. ¿Por qué, hermano? La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Mira nada más la grasa que te sobra. ¿Quién peca más? ¿El que se puso un dibujo en el cuerpo o el que se aprovecha de los alimentos? Estamos juzgando sin darnos cuenta que al decir un dedo y apuntar, nos apuntan 3 para atrás. Tengamos cuidado cuando pongamos el dedo sobre alguien. Él puso arbolito en Navidad. Mira la hermana los pantalones que trae. Y mira, esto no debería de ser. Y el tatuaje que tiene esa persona. Y no estamos analizando primero nuestra condición delante de Dios. Y el reino de Dios, Romanos 14, no consiste en que si tomas vino o no tomas vino. En que si te vistes de esta manera no te vistes de esta manera. Que si te pones un tatuaje no te lo pones. Consiste en gozo y paz en el Espíritu Santo. Dios ve si en tu corazón estás en paz con Él, estás en paz con tu prójimo, estás contento con vivir, estás gozoso de todos los días, estás agradecido con Él y deja a todos los demás. No juzgues. Eso es lo que Dios ve. No si pones árbol o no pones árbol, si te vistes así no te pones así, si te pones cola de caballo no te pones cola de caballo. Por el amor de Dios, tenemos que crecer santos de Dios. Ya tiene la iglesia que madurar y entender qué es el cristianismo verdadero. Bueno, vamos pues ahora al versículo 10, que es donde nos vamos a concentrar y que es muy interesante y bastante profundo, porque nos va a revelar e iluminar verdades escondidas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios le dice y le promete a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta hora de la prueba se encuentra en toda la Biblia porque ha habido en toda la Biblia, ¿verdad?, el diluvio, Sodoma y Gomorra, tribulaciones, guerras, etcétera, etcétera, donde el pueblo de Dios ha atravesado muchas pruebas y circunstancias. Pero esta hora de la prueba que ha de venir, Cristo la definió en Mateo 24 como una tribulación como nunca antes en toda la historia desde Adán y Eva había sucedido en el mundo. De un periodo de tiempo muy especial que está reservado no para la iglesia, que se llama en la Biblia de dos maneras: la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, o la tribulación y la gran tribulación. En esta área hay mucho debate escatológico entre unos que son pretribulacionistas, posttribulacionistas o midtribulacionistas. ¿Qué quiero decir? Muchos hermanos nuestros creen que Cristo viene, el rapto, antes de la tribulación, lo cual yo lo creo así también y creo que estamos en la posición correcta y lo voy a demostrar. Otros creen que es a la mitad, los midtribulacionistas, y otros creen que la segunda venida y el rapto es el mismo evento.
Yo antes de que pudiera ya afirmarme completamente en que la iglesia no va a atravesar la tribulación, creía que era a la mitad, porque me enseñaron, Cristo viene para librarnos de la ira. Romanos 5, 1 Tesalonicenses 1:9, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 y 4. Entonces, cuando comencé a analizar, yo dije, no, es que nos va a rescatar de la ira. Los primeros 3 años y medio son para que el anticristo, a través de la propaganda que el falso profeta o el líder religioso lo va a impulsar en el mundo, y va a hacer creer al mundo, el falso profeta, que el anticristo es el Mesías esperado, el que va a resolver los problemas y el que va a obligar que la gente se marque con el 666. Son los primeros 3 años de la tribulación. Pero a la mitad de la tribulación comienza la gran tribulación. Entonces yo creía que a la mitad Cristo vendría en el rapto, pero nunca creí que la segunda venida y el rapto eran lo mismo, porque es imposible sostenerlo teológicamente. Muy bien, veamos nosotros algunos ejemplos. En toda la Biblia, cuando Dios ha castigado al mundo con plagas enormes, donde ha habido cataclismos tremendos, Dios siempre ha apartado a sus santos, a los cristianos, de los juicios que Él ha mandado en el mundo. El primero, el diluvio universal. Génesis 18. Abraham, ven para acá. Te voy a comunicar una verdad, porque Dios no hace nada sin darlo a conocer a sus profetas. Te voy a dar a conocer, Abraham, que voy a destruir el mundo. Sodoma y Gomorra, perdón. Pero primero con Noé. Voy a destruir todo un diluvio universal, y no va a haber nada que se salve más que tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. 8 personas fueron salvadas del diluvio universal. Viene después los Sodoma y Gomorra, Apocalipsis, Génesis 19 y 18. Abraham, ven para acá. Quiero decirte que tú eres un profeta, y yo sé que tú estás orando por tu familia, dando buen testimonio a tu familia. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Ve y busca justos para no condenar y que no mueran junto con los sodomitas. Todos conocemos la historia, Génesis 19, que Lot no encontró a nadie y pudo sacar a sus 2 hijas, porque la esposa de Lot, cuando iba saliendo, se voltea. Dios les prohibió que voltearan y se convirtió en estatua de sal. Y en Lucas dice la Biblia, acuérdense de la mujer de Lot, porque así será la venida de Jesucristo. ¿Qué nos quería Dios hacer conocer o hacer saber para recordar a la mujer de Lot? ¿Por qué tenemos que recordar a la mujer de Lot como un ejemplo de lo que va a suceder antes de que Él venga? Porque en Mateo 5 Jesús dijo que somos la sal de la tierra, y que cuando la sal pierde su sabor ya no servimos para nada. ¿Por qué se le pone sal a la carne? Para que no se eche a perder. Cuando salas algo, dura más tiempo, evita la corrupción. Nosotros los cristianos, con nuestro testimonio, estamos impidiendo, ahora que viene el transgénero y las leyes homosexuales, y que la educación es del Estado, etcétera, etcétera. ¿Quién es la voz en la sociedad que le dice al gobierno, con respeto y con mansedumbre, esto no es moral? Esto Dios lo condena en la Biblia. Ustedes tienen que cambiar de opinión. Vamos a dar nuestra opinión biológica, química, teológicamente, pero esto es una agresión a la personalidad, a la identidad, a la familia y al matrimonio. ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? Y como dice el dicho, los malos triunfan porque los buenos no hacen nada. Entonces, si tú no levantas la voz y tú no vas a conocer lo que a Dios no le parece, eres un cobarde. Apocalipsis 21:8. Los que encabezan la lista al lago de fuego no son los borrachos, parranderos y jugadores, son los cobardes. Léelo, Apocalipsis 21:8. Están en primer lugar, los cobardes encabezan la lista. Yo me preguntaba, pero ¿por qué los cobardes? Porque es el peor de los pecados, la cobardía de no decir lo que tú tienes que decir, porque te haces cómplice de la maldad.
como dicen en mi rancho, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Si tú sabes de algo que no es correcto y no hablas y te quedas callado por miedo, eres un cobarde. Hace 2 semanas, nuestra hija Salem, estábamos comiendo en la casa de ustedes y siempre pues en la comida aprovechamos ya. Lo primero que les digo es, los iPhones, démelos y aquí al refrigerador. En la comida no hay nada de iPhone, nada. Aquí vamos a mantener la conversación familiar. Nada que estás con el iPhone ahí y cada quien en el iPhone en la comida y en la cena, ¿verdad? Y se pierde ya la comunión en la familia. Entonces les quitamos a nuestros hijos el iPhone a la hora de la comida. Vamos a platicar de tu escuela, cómo te fue. No, papá, fíjate que pues tengo un maestro que me está enseñando filosofía y estamos estudiando a Emmanuel Kant y a Friedrich Nietzsche. ¿Y qué fue lo que dijo el maestro? No, pues digo, papá, que venimos del chango, de los animales, etcétera, etcétera. Y le dije a mi hija, ¿y tú qué hiciste, mijita? Me dice, papá, lo que tú me has dicho. Me paré y le dije, maestro, yo entiendo que usted, y lo respeto, nos tenga que dar esta información, pero no nos adoctrine ni nos haga que nosotros creamos eso, porque particularmente mis padres me han enseñado que no venimos de los animales, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si usted quiere tener una comunicación con mi papá, hágale una cita y papá se la da. Y le dije, esa es mi hija. Claro. No podemos quedarnos callados. Estudiantes que me escuchan, no te quedes callado. ¿No vieron la película Dios no está muerto? Bueno, es más o menos un caso igual, ¿verdad? Hay un estudiante que el maestro de filosofía la acorrala, etcétera, etcétera, y tuvo el valor, hasta su novia que se le puso al brinco, la dejó con tal de ser fiel a Jesucristo. ¿Cómo bendice Dios a esas personas que son valientes? Y los valientes arrebatan el reino de Dios. Muy bien. Veamos ahora a continuación. Tenemos el diluvio, tenemos Sodoma y Gomorra. En las plagas de Egipto, veamos en Éxodo capítulo 8 lo que pasó cuando Dios condenó a Egipto con 10 plagas. Vean lo que dice la Biblia que hizo Dios con su pueblo Israel. Éxodo 8, 22 y 23. Aquel día yo apartaré, o sea, cuando caigan estas plagas, dice Dios, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención, o sea, salvación, entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Mientras en Egipto había tinieblas, el pueblo de Dios tenía luz. Tenían moscas, el pueblo de Dios no estaba libre de moscas. Cayeron los piojos, el pueblo de Dios no tenía piojos. Dios hace una separación cuando Él juzga al mundo. Y veamos un último ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 9, en el Antiguo Testamento, en el caso de Israel. Ezequiel es un profeta que se le llama del post-exilio, o sea que cuando Dios se llevó a Israel castigado a Babilonia, en el exilio, más de 100,000 judíos llevados por Nabucodonosor de Jerusalén a Irak, que es ahorita Babilonia. Ezequiel, después de que pasó esto, estaba pensando, Dios, ¿por qué castigaste a Israel? ¿Qué hicimos para que tú nos entregaras cautivos a nuestros enemigos? Entonces, fíjense lo que hace Dios. Dios agarra a Ezequiel y lo transporta en el tiempo hacia el pasado. Porque en la Biblia encontramos a gente que Dios ha atravesado, lo ha llevado a través del tiempo hacia el futuro, como cuando Juan escribió el Apocalipsis, fue transportado 2000 años al futuro. Pablo fue sacado y fue llevado al cielo. Juan fue llevado al cielo vivo. Y Ezequiel es transportado al pasado. Entonces le dice Dios en el capítulo 8 y 9 de Ezequiel, léelos hoy en la noche en tu casa, mira por qué castigué yo a Israel. Y entonces al viajar al pasado, Dios lo mete a las mentes de los líderes de Israel.
Y le dice Dios a Ezequiel, vean ustedes el capítulo 8, versículo 8: hijo de hombre, cava en la pared, he aquí una puerta, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, ya está Ezequiel en el pasado, mirando lo que hicieron los líderes de Israel, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared por todo alrededor. O sea, este es un símbolo de que las paredes de la mente de los líderes estaban llenas de pornografía. Los reptiles y las bestias abominables son símbolos de inmundicia en Levítico capítulo 11. Y no hay inmundicia más grande para nuestra mente que la pornografía. Y cuando tú ves pornografía, estás pintando, retratando. Esas imágenes se quedan grabadas, impresas profundamente en tu mente o en mi mente. Y esas imágenes tardan muchas semanas o meses en ser borradas, porque la única forma de que son borradas es cuando hay un quebrantamiento profundo, un arrepentimiento profundo, sacar todo eso, luchar en oración contra esos pensamientos para que puedan salirse de tu mente. Y ya no, cuando estés orando, vengan los pensamientos y los demonios lo usen para atormentarnos con pensamientos de inmoralidad. Y ya no podrás ver a una mujer con ojos de santidad y de decencia. Las verás para desvestirlas del cabello a los pies. Y así hay hombres, no pueden ver a una mujer con ojos sanos. Las tienen que, ahora sí que, ¿verdad?, sensoriar y las retratan y las filman, y lo único que están imaginando es pura porquería. Entonces, esto Dios lo castiga, como ustedes no se imaginan, porque la pornografía mina y desintegra el carácter. Sin que te des cuenta, comienza a desintegrar tu personalidad. ¿Qué significa esto? Que el sistema inmunológico espiritual que tenemos y que lo debemos de mantener cerrado contra los ataques y los dardos de fuego de Satanás, Efesios capítulo 6, es la santidad. La pornografía hace hoyos en nuestro blindaje espiritual, nos abre a los demonios. Y cuando los demonios tienen acceso a tu vida o a mi vida, comienzan a ensuciar nuestras mentes, ya te borran la dirección que Dios tenía para tu vida, comienzas a tomar decisiones equivocadas, comienzas a comprar cosas equivocadas, comienzas a ya no prosperar, tú ya no puedes tener paz, tienes amargura, tienes vergüenza, tienes culpa, tienes odio, tienes rencor. Tu estado emocional, sentimental comienza a ser alterado sin que te des cuenta, hasta que dentro de 1 año o 2 años eres una persona que ya estás completamente controlada por demonios. Hace algún tiempo hubo un asesino en Estados Unidos, en la Florida, llamado Ted, con T de tío, Ed Enrique de Daniel, Ted Bundy, con B grande y con Y al final. Ted Bundy, velo en internet. Este muchacho era un muchacho de 30 a 32 años, con profesionista, muy bien parecido. No tenía cara así de malo o de maligno. Muy bien parecido el muchacho, abogado, próspero, tenía su carro, etcétera, etcétera. Mató 19 muchachas. Total que lo condenaron a la cama de gases en Florida, porque en Florida hay pena de muerte. Y cuando estaba en la cárcel, el día anterior a que lo inyectaran, ya creo que lo inyectaron, o fue a la cámara de gases, no me acuerdo muy bien, fue a visitarlo James Dobson, que es un psicólogo cristiano que todavía vive, ya tiene como casi 90 años, una mente impresionante en la psicología cristiana,
lo fue a visitar a la cárcel para guiarlo a Cristo, y además porque en Estados Unidos permiten a los pastores, a los condenados a muerte, darles la oportunidad de reconciliarse con Dios, aunque los mismos carceleros muchos ni creen en Dios, ¿no? Entonces Ted Bundy James Dobson le pregunta a este hombre: ¿cómo comenzó en tu vida cuando tú puedes tener las mujeres que quieras? Hombre, es bien parecido. ¿Por qué las tenías que matar? ¿Cómo comenzó esa obsesión que se convirtió en una adicción después? Y él lo dijo: con la pornografía. Cuando tenía 13 años caí en la pornografía. Y me acuerdo que íbamos a la iglesia y muchas veces oí mensajes del pastor que debía, insistí, y llegó un momento en que yo veía una mujer, y se lo dijo al doctor Dobson: yo no era yo, era una fuerza extraña que me cegaba completamente, y decía: yo esa mujer la tengo que tener, y como no la podía tener así, la tenía que matar a cuchilladas. 19 muchachas menores de 23 años las asesinó, y todo comenzó con la pornografía. Es a donde lleva estos vicios impresionantes. Bueno, los líderes de Israel cayeron en eso, y dice la Biblia en el capítulo 9 de Ezequiel, el juicio, que es a lo que vamos, versículo 4. Ya que Ezequiel viajó al pasado y vio la razón por la cual Dios tenía que castigarlos, y cuando hablamos de líderes, no estamos hablando de pastores, aunque claro que estamos involucrados. Todos los varones somos en nuestra casa los líderes. Todos los varones y padres de familia tenemos la responsabilidad delante de Dios de guiar a nuestra familia por sendas de justicia por amor de su nombre. Y a nosotros Dios nos va a castigar, ¿sí? A disciplinar, porque Dios al que ama, coherea, así lo dice, azota al que recibe por hijo. A los varones nos va a ir 10 veces peor que a las mujeres. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo es nuestra cabeza, y nosotros somos la cabeza de las mujeres. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Por eso ser hombre no es emborracharte nada más y tener 2 o 3 mujeres y tener amigos que se emborrachan contigo. Ser hombre es ser hombre de acuerdo a la palabra de Dios. Íntegro con tu esposa, íntegro con tus hijos. Eso es el valiente. Los cobardes huyen de esa responsabilidad y se refugian con sus amigos de parranda. Le dice Dios, versículo 4, capítulo 9 de Ezequiel: pasa por el medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasen por la ciudad en pos de él y maten. ¿Qué día tan feo y tan falta de misericordia? Ahorita vas a escuchar por qué Dios hace esto. Maten. Y dice la Biblia: no perdone vuestro ojo ni tengan misericordia. Maten a viejitos rabo verdes. Faltó eso en la Biblia. Jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, que no quede ninguno. ¡Qué barbaridad! Esto es un genocidio. Así la gente se expresa cuando lee la Biblia, porque no tiene la capacidad espiritual para ver detrás de lo que Dios hace, de un juicio que Dios hace, las consecuencias que si a estas personas se les hubiera dejado vivir, hubieran infectado a toda una ciudad. Si tienes una cubeta con jitomates y el de hasta arriba está podrido, ¿qué haces? Ay, ¿cómo vas a tirar? Claro que tiro el podrido. ¿Por qué? Para evitar que los otros 99 se pudran también. Este es el método de juicio de Dios. Dios prefiere llevarse 30, 40, 50 personas y que sobrevivan 1000.
Si ese grupo de personas están tan infectadas que ya no tienen solución más que llevarlos a la otra vida, ahora otra cosa, Él es el autor de la vida. Y como autor de la vida, Él es soberano para tratarnos y llevarse a la otra vida a los que Él quiera, como quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Te gustó? Entonces, tú no puedes acusar de genocida a Dios porque Él no es hombre como tú y como yo. Ni de asesino porque Él no está asesinando. Él tiene el derecho como creador de disponer de su creación. Pero la gente y los ateos no lo entienden esto. Vemos nosotros que los únicos que Dios salvó es a los que estaban marcados con la señal, porque esta palabra en el hebreo es una cruz. Qué interesante, ¿verdad? Y cuando venga Dios ahora con las tribulaciones y con los que vienen del mundo, los que estamos marcados y sellados por el Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14, no vamos a pasar la tribulación. Y créanme lo que los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. Y ahorita ya en Suecia existe la marca en la piel, y en Noruega y en los países escandinavos. Ahí está un video circulando ahorita por todas las redes que es viral, cómo se están metiendo ya el chip para poder comprar, vender, aunque no es el del anticristo, es el terreno que está preparando cuando el anticristo surja. La tecnología ya existe en nuestro mundo actual. Lo que hace 2000 años la Biblia profetizó, que la economía sería controlada por un hombre llamado el anticristo, cuando ni los chips ni las computadoras existían. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que la promesa del Señor es que los que confían verdaderamente en Cristo, en la iglesia, regresamos a Filadelfia, Apocalipsis 3, y han hecho su voluntad, quedarán por completo fuera de la hora de la prueba, cuyo objetivo es probar a los moradores de la tierra. Ahora muy bien, esta hora de la prueba se refiere sin duda alguna a la semana 70 de Daniel. Y ya con eso despejamos todas las incógnitas y todas las dudas de cuándo será la tribulación. No sé cuántos de ustedes sepan que hace 2600 años, para que no lo saben, hace 2600 años, en el libro de Daniel capítulo 9, se le aparece un ángel a Daniel y le dice a Daniel: Daniel, quiero decirte que Dios no ha acabado con Israel, porque en el tiempo de Daniel, él se puso a orar y descubrió que Jeremías se encontraba la profecía que a los 70 años de estar en Babilonia, Dios los iba a regresar a Jerusalén. Entonces Daniel dijo: pero si ya estamos, falta una semana, 2 semanas para que se cumplan los 70 años de cautividad. Entonces capítulo 9 de Daniel y 10 se pone a orar Daniel y manda un ángel Dios con la respuesta a Daniel, porque Daniel le dijo: Señor, ¿qué va a hacer con tu pueblo Israel ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene el ángel en el cielo, se le atraviesa un principado satánico, hay una guerra ahí casi de 2 semanas, hasta que por fin el ángel de Dios baja y le dice a Daniel: Daniel, escribe lo que te voy a decir. Israel tiene 490 años todavía en el programa de Dios. Y esta cantidad se la da con 2 cifras, 70 años de años. Israel tenía semanas de días, semanas de meses y semanas de años. Israel. Entonces le dice: 70 años o 70 días están destinadas para Israel. 7 por 7, 49, 490 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando comience la orden de que se reconstruya Jerusalén, síganme con mucho cuidado, hasta el Mesías habrá 483 años. Y esto es cronológica y matemáticamente estudiado por físicos, astrónomos, personas expertas en las matemáticas, que son exactamente desde cuando se reconstruyó Jerusalén, Nehemías capítulo 2, versículo 2 y 3, con el rey Ciro de Persia que dio la orden de reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías, 483 años. Cuando Cristo entra en Jerusalén, el domingo de Ramos, ahí se cumplen los 483 años.
¿Y qué pasa cuando se cumplieron los 483 años? ¿Cuánto falta para 490? 7 años, que son los 7 años que falta para Israel para que termine Dios con ellos, pero se interrumpe el calendario de Dios. Yo recuerdo cuando jugaba ajedrez, mi hermano, por cierto, Alejandro, que es el director del ITI, mi hermano Alex, que fue el que me ayudó a Cristo, fue campeón de ajedrez en Acapulco, en la infancia y en la juventud, y todavía juega bastante. Cuando juego con él ahí nos las llevamos, pero es muy bueno. Entonces, yo entré a 2 o 3 torneos, pero me eliminaron. Yo no tenía el cerebro que mi hermano tenía para el ajedrez, pero nos ponían un reloj. Entonces tú aprietas el reloj para que comience a jugar la otra persona. Cuando se acabe el tiempo, le aprietas el reloj otra vez, y así cada 3 minutos o el tiempo que se disponga, tú tienes para hacer tus movidas de ajedrez. Cuando Israel rechaza a Jesús y le dice a Pilato, la sangre de él caiga sobre nosotros, Israel o los judíos acarrearon sobre su nación una maldición. Y en ese momento Dios apretó el reloj y se detuvo el conteo del plan de Dios para Israel, y entonces nos injertó a nosotros y entramos en lo que llaman 2000 años de iglesia o de la historia cristiana, donde Dios ya no tiene que ver nada con los judíos como individuos, pero sí como nación, porque en el 48 del siglo pasado regresaron a su tierra el 14 de mayo, y ahí Dios volvió a apretar el botón y está comenzando a recorrer otra vez el tiempo profético para Israel. Y ahora sabemos, ¿verdad?, que ya queda muy poco tiempo, y por eso miles de judíos se están convirtiendo ahorita a Jesucristo como el Mesías. Entonces, cuando comience la tribulación, son 7 años, y esos 7 años no le pertenecen al tiempo de la iglesia, le pertenecen a Israel, que se quedaron muchos, cortos, porque les falta 7 años en que Dios trate con ellos. Cuando venga Jesucristo en la tribulación, la iglesia es sacada y Dios sella a 144,000 judíos, no de Metepec ni del Estado de México, judíos étnicamente de cada tribu, 12,000 de cada tribu, 144,000. ¿Por qué judíos? Porque la iglesia ya no está aquí, porque es 7 años para Israel en que Dios va a tratar con ellos, y en esos 7 años se cumple lo que se llama la fiesta de la expiación, que viene después de las trompetas, que es el rapto. Por eso se tiene que cumplir la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es la expiación para los judíos. Y ahí dice la Biblia que hará lamentación Israel, Romanos 11, 25, 26, se convertirá y hará lamentación por Dios. Por eso la iglesia no puede estar en los 7 años de la tribulación. Y afirmar otra cosa es desconocer que la semana 70 le pertenece a Israel, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y no a nosotros. Y por eso el Apocalipsis tiene 80 citas del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 4, cuando Dios le dice a Juan, sube acá, es un símbolo del arrebatamiento. Y del 4 hasta el 19 son los juicios de Dios, de los sellos, las trompetas y las copas. La iglesia, cuando estén aquí abajo, estamos arriba en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y bajamos en la segunda venida con Él. Zacarías capítulo 14, ya que fuimos premiados y recompensados en el cielo, bajamos a establecer el reino milenial para entrar a gobernar con Él 1000 años. No puede ser el rapto y la segunda venida el mismo evento, porque ¿cuándo pasaríamos las bodas del Cordero? Y en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero son antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Tan tan? Está muy fácil. Bueno, entonces esta hora de la prueba es la semana 70, y vean ustedes estas razones rápido que les voy a mencionar. Número 1, porque dice afectará al mundo entero. Ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, siempre que se menciona los moradores de la tierra, se refiere a los no creyentes. En todo el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 6:10, 8:13, 11:10, 12:12, 14:6. En la grabación lo pueden ustedes buscar.
para probar a los que moran sobre la tierra, no a la iglesia. La tribulación no es para nosotros. La tribulación es para el pueblo de Israel y para todos aquellos que no se arrepintieron, aun cuando en la gracia de Dios habrá miles de convertidos durante el tiempo de la tribulación, que aparece en Apocalipsis 7, de toda tribu y lengua y nación. Y en penúltimo lugar, en Apocalipsis 3, versículo 11, le dice Dios a Filadelfia: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Vean ustedes el consejo. He aquí yo vengo pronto. Jesús declaró vez tras vez, tras vez, tras vez, que regresaría a la tierra. El Señor está cerca. Filipenses 4:5. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá. Hebreos 10:37. Tened también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque a la venida del Señor se acerca. Santiago 5:8. He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Apocalipsis 22:7. Por toda la Biblia Jesús dice: vengo por ustedes. Vengo pronto. ¿Y por qué te has tardado, Señor? Porque mi tiempo no es el de ustedes. 1000 años para mí son como un día, dice el Señor. Un día para mí es como 1000 años. Pero tengo una cosa, que si no vengo este año o no vengo el año que entra, tú te vas a encontrar conmigo cuando tú te mueras. Miren, hace unos días hubo un accidente tremendo en la carretera a Toluca. Un accidente donde continuamente nosotros estamos viajando, viniendo a Toluca hacia México, pasando en Santa Fe, una bajada así grandísima, y un tráiler, ¿verdad? Todavía no se sabe, aparentemente esta muchacha ya está en la cárcel. Dicen que no estaba drogada ni borracha. Están investigando si los frenos o que no los frenos. La cuestión es que hubo 10 muertos. Imagínate tú salir de aquí de Toluca, estamos en México, ¿verdad? Perdón. Salí de Toluca a las 5 de la tarde para regresar a México, tranquilo y todo, ¿no? El doctor me dijo que estoy muy bien, nada de colesterol ni triglicéridos, me siento contento, estoy chavalón todavía, etcétera, etcétera. ¿Quién se iba a imaginar que a las 7 de la noche aproximadamente te ibas a morir? Porque alguien venía detrás a más de 100 kilómetros, ibas a morir entre los fierros de tu coche. ¿Lo sabes tú si eso te puede pasar a ti hoy saliendo? ¿Hoy en la noche? ¿Mañana? Todas esas personas que murieron, ninguna de ellas se imaginó eso. Todos pensaban amanecer. Mi amor, ya voy para ti, nos vemos en la noche para cenar. Nunca hubo esa cena. El Señor dijo: este día vengo por ti. En vista de que nuestra vida pende de un hilo, damas y caballeros, ¿no harías bien en ponerte a cuentas con Dios hoy mismo? En pedirle perdón por tus pecados y creer lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque si a ti te sorprende la muerte, como a millones de personas todos los días, y tú no has hecho la paz con Dios, tú puedes decir lo que quieras, mascar chicle, burlarte, decirle no lo creo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Te espera el infierno por toda la eternidad. Ya no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay ninguna oportunidad. Hebreos 9:27. Está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. No hay después de tu muerte otra oportunidad. Lo dijo Jesucristo: cuando oigas su voz, no te endurezcas. Ven a la cruz hoy, que Él te está hablando. Esto es una advertencia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es un hecho peligrosísimo para terminar. Dios nos advierte que podemos perder, a los que somos salvos, a los cristianos, nuestras recompensas. Personajes bíblicos, escúchenme esto, que perdieron el derecho de ocupar el lugar que Dios les había asignado, fueron Jacob. Pasó a ocupar el lugar del primogénito Esaú. Rubén, por acostarse con su madrastra, fue reemplazado por Judá. Saúl, por desobediente, desplazado por David. Judas, reemplazado por Matías.
y los judíos reemplazados temporalmente por nosotros, la iglesia de Cristo. No es como comienzas, sino como terminas lo que vale delante de Dios. ¿Cuántos cristianos 10 años iban a la iglesia y todo, algo les pasó a la mitad de su vida, que se apartaron del Señor, apostataron? Y tal vez muchos eran salvos, otros no. Pero los que son, Dios o se los lleva a casa antes de tiempo, o si no se los lleva, es porque nunca fueron salvados. Les ha pasado lo que al vómito que tiene el perro. Segunda de Pedro 2:24. El perro cuando vomita se come el vómito, y la puerca, oink, 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 sacas al cuche o al puerco o como al marrano, como le llamen, lo metes al lodo y le echas Chanel, le echas champú y le pones un mojito rojo y échale un poquito oink, 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 y regresa otra vez a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? ¿Por qué el puerco regresa a revolcarse en el lodo? ¿Y por qué el perro no puede dejar de comerse lo que vomita? Porque es perro y porque es puerco. Para que el perro deje de hacer lo que hace, se le tiene que cambiar su naturaleza. Tiene que dejar de ser perro. Y el puerco es su naturaleza, el lodo. Entonces, para que el puerco ya no viva en el lodo, se le tiene que cambiar su naturaleza. Y este ejemplo usa Pedro para demostrar que en su segunda carta, en el capítulo 2, todos los apóstoles que él mencionó, que más les valió no haber escuchado el mensaje de la salvación, sino que habiéndolo oído se alejaron, no eran salvos, regresaron a su vómito y al lado de donde Dios los quería sacar. ¿Perteneces tú a esa clase de persona? Solo tú lo sabes. Pero si tú en este momento que escuchas este mensaje no estás viviendo santamente, no estás purificando tu corazón, no te estás arrepintiendo de tu vida, ya dejando la pornografía, tus adicciones o lo que sea, tu cristianismo te puede algún día acusar y volverse en contra de ti. Y si no lo haces, te convertirás en enemigo de la cruz. Porque los más grandes enemigos de la cruz en su tiempo pasado supieron y oyeron y conocieron de un mensaje que un hombre murió en Jerusalén crucificado para pagar nuestros pecados. Carlos Darwin oyó el Evangelio, Sigmund Freud oyó el Evangelio, Carlos Marx oyó el Evangelio, Friedrich Nietzsche, el más grande ateo del siglo XX, quería ser cura, Stalin quería ser cura, y todos esos hombres tuvieron una oportunidad que Dios les dio y se convirtieron en enemigos. Al decirle a Cristo, acabas creyendo en cualquier otra cosa. Esa es la tragedia más grande que le puede pasar a un ser humano. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por la promesa que nos has hecho de librarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Tal vez el mes que entra, un año, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hemos entrado al principio de dolores. El mundo está comenzando a ser sacudido por la inestabilidad económica, filosófica, moral, militar, política. Es un mundo confundido el que nos rodea actualmente y estamos viendo cómo la naturaleza ya se está volviendo contra nosotros. Tsunamis, incendios, terremotos, lluvias torrenciales, inundaciones. Y aunque todos estos fenómenos han sucedido siempre en la historia, nunca habían convergido con tanta fuerza ni con tanta frecuencia como lo está haciendo actualmente la naturaleza en los últimos años. Tú nos estás hablando fuertemente cuando todas estas cosas sucedan y cuando ese momento llega, tú te presentarás igual que yo delante de Dios para bendición o para maldición eterna. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile con todo tu corazón en este momento estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos mediante el derramamiento de tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días te levantaste de la tumba, volviste a vivir para darme en este instante la esperanza de algún día yo también resucitar y vivir contigo por toda la eternidad. Te invito, Jesús, a que seas mi Salvador
y mi Señor, y te doy las gracias por tan grande amor en Cristo Jesús. Amén.